Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. La doctora Mireya Espuglas es cirujano de mano en el Hospital Universitari Vall d'Hebron e Instituto Kaplan en Barcelona, España. La doctora Espuglas hablará sobre aplicación de los estudios biomecánicos al tratamiento de las disfunciones carpianas. Buenas tardes. Hablemos de estudios biomecánicos y de su aplicación práctica al tratamiento de las disfunciones carpianas. Lo que les voy a presentar a continuación es el resultado de todos los estudios que nuestro grupo, liderado por el Dr. Marc García Elías, ha llevado a cabo en el Grupo de Biomecánica de la Extremidad Superior de Barcelona. Tal como les ha anticipado antes el Dr. Luc, la biomecánica del carpo académicamente se divide en estudio de la cinemática y estudio de la cinética carpiana. Por lo tanto, empezaremos viendo movimiento, estudiando cinemática carpiana. Y la veremos durante las inclinaciones de la muñeca, durante la flexoextensión de la misma y durante el dart throwing motion. Empecemos por ver cómo se mueve la hilera proximal del carpo durante las inclinaciones laterales de la muñeca en un carpo sano. En inclinación radial, el escafoide se flexiona para adaptarse al poco espacio que le queda entre radio e hilera distal y arrastra consigo a toda la hilera proximal del carpo en flexión. En cambio, en inclinación cubital, el escafoide se extiende arrastrado por los ligamentos que lo unen a la hilera distal del carpo y arrastra a toda la hilera proximal del carpo en extensión. Los tres huesos de la primera hilera del carpo se mueven de forma suavemente progresiva desde la flexión hasta la extensión cuando la muñeca se mueve desde la inclinación radial hacia la cubital. Esta muñeca no presenta un movimiento armónico ni progresivo durante las inclinaciones laterales de la muñeca. Presenta una disfunción cinemática, es un carpo discinético. En él, en inclinación neutra, la primera hilera del carpo todavía sigue flexa hasta que se extiende en bloque brusca e imprevisiblemente cuando la muñeca llega a la inclinación cubital. Es una discinesia palmar de la hilera proximal porque en inclinación neutra de la muñeca toda la primera hilera del carpo está en flexión. Nuestros hallazgos de laboratorio demostraron que el músculo extensor carpio ulnaris es el único capaz de controlar la flexión anómala de la primera hilera del carpo. Por lo tanto, en la discinesia en flexión de la primera hilera del carpo, la potenciación del músculo extensor carpio ulnaris es beneficiosa. ¿Cómo se mueve durante las inclinaciones de la muñeca la primera hilera del carpo cuando el ligamento escafo-semilunar se haya roto? Pues bien, si los ligamentos escafocapitate y escafotrapezoideo siguen intactos, el escafoide se moverá arrastrado por la segunda hilera del carpo, mientras que el resto de la primera hilera del carpo no podrá flexionarse y se mantendrá extendida siempre. Por lo tanto, en los pacientes con patología de los ligamentos escafo-semilunar o luno-triquetral, las inclinaciones laterales de la muñeca no son beneficiosas. Veamos ahora cómo se mueve la hilera proximal del carpo durante la flexoextensión de la muñeca en un carpo sano. Alrededor de la posición neutra, solo flexoextensiona la articulación mediocarpiana. La hilera proximal del carpo empieza a extenderse o a flexionarse solo en los últimos grados de movimiento. Por lo tanto, en los casos de lesión de los ligamentos interóseos de la primera hilera del carpo, deberíamos limitar la flexoextensión de la muñeca en los grados alrededor de la posición neutra durante la reparación tisular ligamentosa. Veamos ahora cómo se mueve la hilera proximal del carpo durante la movilidad de la muñeca en el plano del dart throwing motion, que es el movimiento más funcional de todos los que realiza nuestra muñeca. Corresponde al movimiento puro y aislado que ocurre en la articulación mediocarpiana y se lleva a cabo en el plano que va
desde la flexión asociada a inclinación cubital hasta la extensión asociada a la inclinación radial a través de la acción de dos músculos, el flexor carpi ulnaris y el extensor carpi radialis longus. En un carpo sano, la movilidad de la muñeca en este plano ocasiona una mínima movilidad de la hilera proximal del carpo. Fíjense bien en este carpo sano moviendo en dart throwing motion plane. Escafoides y semilunar casi solo rotan en los extremos del movimiento. Por lo tanto, si tras la reparación ligamentosa escafolunar la articulación escafolunar se halla bien estabilizada, la movilidad de la muñeca en dart throwing plane, sin llegar a sus extremos, puede iniciarse desde las primeras etapas de la rehabilitación postoperatoria. Veamos ahora cómo se comporta el cuerpo sano cuando en lugar de ser sometido a movimiento de la muñeca es requerido para aguantar una carga. Hablemos de cinética del carpo normal. Cuando un carpo sano es sometido a una carga axial, todos los huesos carpianos modifican su posición para construir un bloque que evite el colapso carpiano. ¿Y cómo lo hacen? Pues al cargar axialmente el carpo, la hilera distal del carpo rota en pronación intracarpiana, el escafoide se coloca en flexión y rota en pronación alrededor del ligamento radioscafocapitate y el piramidal se coloca en extensión y en supinación. Y finalmente todo el carpo en bloque se traslada a cubital y a volar. ¿Cómo consigue la hilera proximal del carpo soportar la carga aunque sea grande sin colapsarse? Pues precisamente gracias a la torsión invertida que adoptan escafoides y piramidal, que retuerce los ligamentos interóseos. ¿Y por qué no se rompen estos débiles ligamentos interóseos cuando son tan torsionados? Pues gracias a dos conceptos importantísimos que ya ha introducido antes el doctor Luke: el isodinamismo de los ligamentos carpianos y el control neuromuscular que en ellos se inicia. Dentro del carpo existen diversos ligamentos que se tensan cuando el carpo es sometido a una carga y que trabajan en equipo, con los interóseos de la hilera proximal retorcidos bajo la carga. Son ligamentos isodinámicos. Así, cuando el carpo se autoestabiliza bajo la carga axial rotando la hilera distal del carpo en pronación, se elongan y tensan 5 ligamentos que evitan que la pronación de la articulación mediocarpiana se vuelva dañina. Son los ligamentos antipronación del carpo y son el escafocapitate, el intercarpiano dorsal, el escafolunar dorsal, los lunotriquetrales y el radioscafocapitate. Forman un conjunto ligamentario que abraza al carpo de forma helicoidal y evita conjuntamente una pronación excesiva de la hilera distal del carpo bajo la carga. El segundo concepto importante a tener en cuenta es que todos los mecanorreceptores que se hallan en todos estos ligamentos isodinámicos generarán un estímulo propioceptivo simultáneo cuando se tensen bajo la carga axial. Así, bajo la carga axial del carpo, cuando la pronación intracarpiana los elonga y tensa a todos, se inician un conjunto de estímulos eléctricos aferentes hacia la médula espinal, incluso si uno de los ligamentos se haya roto y por lo tanto no sufre elongación bajo la carga. Estos estímulos aferentes darán origen a un reflejo corto, ligamento muscular, que provocará la contracción rápida de los músculos que controlan la pronación intracarpiana y la inhibición al mismo tiempo de la contracción refleja de los músculos cuya contracción podría agravar la pronación de la hilera distal. ¿Y quiénes son estos músculos? Pues sabemos por los estudios biomecánicos que la contracción isométrica del extensor carpi radialis longus y del abductor pollicis longus estabilizan el espacio escafolunar, mientras que el extensor carpi ulnaris lo desestabiliza, y en el espacio lunotriquetral el efecto es justo el contrario. Por lo tanto, si el sistema sensitivo motor del paciente funciona correctamente, la rotura de un ligamento puede ser asintomática y no estar indicada su reparación quirúrgica. Para tratar las lesiones ligamentosas del carpo, tenemos que abrir nuestra mente, pues el tratamiento de las disfunciones intracarpianas no debe basarse solo en la reparación de uno o varios ligamentos. Los músculos extensores del carpo y el abductor pollicis longus en caso de inestabilidad escafolunar o el extensor carpi ulnaris en caso de inestabilidad lunotriquetral pueden ser nuestros aliados tanto antes
como después de una reparación ligamentosa. Pensemos también que una plastia tendinosa nunca puede funcionar como ligamento. Puede mantener una reducción articular, pero no contiene mecanorreceptores. Por lo tanto, el espacio articular reducido por la plastia no puede tener un control proprioceptivo propio. Debemos, pues, esforzarnos en preservar al máximo el resto de los ligamentos isodinámicos al que estamos sustituyendo, pues solo ellos podrán seguir manteniendo un control propioceptivo protector que proteja la reparación ligamentosa realizada. Del mismo modo, debemos preservar los nervios articulares, como el nervio interóseo posterior que ven en la foto, pues ellos inervan los mecanorreceptores de los ligamentos isodinámicos restantes y haremos capsulotomías específicamente diseñadas para ello, como esta descrita en el 2010, o nos ayudaremos de la artroscopia. Las inclinaciones debieran posponerse en el tiempo tras la cirugía de los ligamentos interóseos de la primera hilera del carpo o de la articulación mediocarpiana. Del mismo modo, debieran posponerse la flexión o la extensión completas y el dart throwing motion extremo si la reparación del ligamento escafolunar tiene una estabilización dudosa. Muchas gracias por su muy amable atención.